muy buenas tardes. Tengan todos y todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les da el más cordial saludo. El día de hoy traemos el tema perfil del agresor en la violencia de género y tenemos a nuestra invitada especial del día de hoy, a la doctora Yenori Rivera. Doña Yenori es licenciada en psicología con énfasis clínico forense. También tiene licenciatura en criminología de Ulicori, diplomado en delitos sexuales, perfiles criminales y psicología criminal, y además de ser docente universitaria. Bienvenida, doña Yenori. Gracias, Karen. Un saludo a todos. Gracias por la invitación. Gracias a usted por haber aceptado. Entonces, bueno, vamos a iniciar un poquito este conversatorio, ¿verdad? Hablando sobre lo que es el perfil del agresor en la violencia de género. Y para comprender bien el tema que estaremos tratando el día de hoy, es necesario también tener claro qué es género. Licenciada Yenori, ¿podría ampliarnos un poquito el concepto de género, específicamente género? Ok, si hablamos de parte de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de que el género se refiere a los conceptos sociales, funciones, comportamientos, actividades, atributos que cada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres. Desde la psicología del género, ¿verdad? Reconoce el género como una construcción social y que es bastante compleja, que va más allá de lo que es la distinción biológica entre hombres y mujeres. Entonces, se ocupa desde este aspecto explorar cómo los roles, las normas, las expectativas del género influyen en la formación de una identidad en una persona y en su bienestar psicológico. Ok, perfecto. Entonces, bueno, aclarando un poquito lo que es el término de género, ¿qué podemos entender entonces por, ahora sí la palabra completa, violencia de género? Ya que muchas veces las personas se confunden, ¿verdad? Confunden el término y automáticamente cuando escuchan violencia de género lo asocian con violencia únicamente hacia la mujer, ¿verdad? Y no hacia el hombre o hacia otros géneros. Ok, ve ahí diferentes posturas, ¿verdad? Voy a hablar de las dos. Entonces, en cuanto a esto, por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a principios de la década del 2000, señaló que la violencia de género podía catalogarse como una violación a los derechos humanos e indicó que este flagelo afecta a mujeres, a hombres, a niños y niñas, aunque se hace énfasis que en el caso de nosotras, las mujeres, ¿verdad? Somos las que más sufrimos de este tipo de violencia. Cuando se habla de violencia de género, desde esta postura, ¿verdad? Automáticamente se hace referencia a la violencia contra las mujeres en algunas posturas, como si la palabra género solo hiciera referencia al sexo femenino. Entonces, ¿es acaso entonces que el sexo masculino no entra dentro de esta definición, verdad? Es un poco complejo de dónde se aborda. Exacto, se cree que tal vez el hombre no sufre violencia, ¿verdad? Por eso se asocia automáticamente a la mujer. Claro, sin embargo, hay otras posturas, ¿verdad?, que difieren de esto y niegan la posibilidad que el hombre sufra violencia de género y que en su lugar se le llama violencia de pareja o violencia doméstica. ¿Por qué? Porque se están basando en hablar del género implicando una relación de poder, ¿verdad? Que hablar de género implica esa relación de poder. Y hay una cita que la leo textual. La Declaración de las Naciones Unidas en 1993 define todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de libertad, tanto que si se producen en la vía pública o privada. Entonces, ves cómo hay diferentes posturas. No es un secreto que la violencia contra la mujer, entonces, es la forma más común de violencia de género, la cual es la que está presente en la mayoría de las sociedades, incluyendo la nuestra, ¿verdad? Y que la mujer se encuentra en una situación, en la mayoría de los casos, de una indefensión encubierta. Hay un trabajo muy importante, me pareció muy interesante, sobre violencia de género,
de una argentina que se llama Florencia Strasorier. Ella es licenciada en comunicación social y tiene un posgrado en violencia de género. Entonces, ella indica que no existe la dimensión sistemática de violencia de género hacia los hombres. Indica que aquellos en donde un varón es violentado por una mujer, sea la pareja, sea la expareja, sea un familiar, existe ahí violencia doméstica. E indica que no de género, más no de género. Además, indica que no existe ni una ley, ni un convenio, ni una encuesta que revele que ellos sufren agresiones de manera tal que se instale como un flagelo, un tema de un flagelo social o global. ¿Ok? Estamos hablando de esta postura. Entonces, según esta autora, los varones, los hombres pueden ser víctimas de violencia también, ¿verdad? Pero más que todo, una violencia estructural, una violencia urbana, institucional, intrafamiliar y de pareja, y que sabemos que sí hay hombres agredidos, ¿verdad? Que son las víctimas, eso no lo negamos. Ahora bien, tengamos en cuenta que las estadísticas oficiales reflejan que las mujeres son asesinadas cada 30 horas y que las matan por el hecho de ser mujeres. Porque históricamente, si nos vamos a la historia, ¿verdad? Se normalizó o naturalizó un género como fuerte y autoritario y otro como débil y sumiso. Entonces, si nos remontamos un poquito a la historia, ¿verdad? Las agresiones sexuales, violaciones, matrimonios forzados, los golpes, el asesinato por considerar a las mujeres de su propiedad, el abuso, el toqueteo callejero, inclusive el no acceso a puestos de poder y la falta del derecho cívico. Antes de 1949, recordemos de que las mujeres no teníamos el derecho al voto, ¿verdad? Entonces, pero tomemos en cuenta que a lo largo de la historia las mujeres sufrimos muchísimas agresiones por el simple hecho de ser mujeres. Para algunos profesionales, repito, no existe violencia de género para los hombres, pero sí existe donde un varón es violentado por una mujer, ¿verdad? Entonces, ellos también son asesinados, obviamente, pero en análisis de los datos sería que no denuncian, más bien. No hay estadísticas que no denuncian. No denuncian, y es ahí donde se engrosa la cifra negra, ¿verdad? De la criminalidad, la cifra oscura, perdón, porque muchos no denuncian por diferentes situaciones, ¿verdad? No sé qué tanto podemos entrarle ahí, pero hay algo importante, que los datos arrojan que ellos son asesinados en su mayoría, por otros hombres, por sicariatos, por drogas, por rencillas entre ellos. En cambio, si hacemos la comparación en cuanto a las mujeres son asesinadas en muchísimos casos, mayoritariamente, por varones, con armas de fuego, con arma blanca, quemada. Vea el caso de la chica que apareció descuartizada y la metieron en un refrigerador, apuñaladas. Entonces, ¿qué revela esto? Una dimensión bastante amplia de crueldad y de brutalidad que sigue posicionando a las mujeres de la cúspide, ¿verdad? Víctimas inocentes. Exacto. Yo, en cuanto a mi opinión, yo considero de que actualmente hay como un odio hacia las mujeres por parte de muchos hombres. Entonces, ese odio se manifiesta hasta en frases, porque ella se vestía así, porque era mala madre, porque le gustaba tomar, porque qué hacía ella sola en ese lugar. Y entonces a eso le damos un nombre, se llama misoginia, nada más que lo tratamos como de disfrazar. Entonces, esto se ha convertido en un flagelo social por tal motivo que algunos teóricos o enfoques refieren que la violencia de género va a referirse a ataques contra la mujer y también por esa situación de desigualdad. Incluso, bueno, ahora siento que tal vez hay también mucho enojo por parte de hombres que ahora más bien son ellos los que piden igualdad, ¿verdad? Porque también se está aprovechando de los derechos, ¿verdad? Sobre las mujeres, que haya mayor igualdad y ahora pues también incluso hasta eso ya les enoja, ¿verdad? De que ya una mujer se defiende, no se deja muchas, no se dejan insultar, no se dejan manosear, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces también eso provoca pues un enojo más grande, ¿verdad? Y en donde se ha visto que también entonces ahora ellos piden igualdad.
¿Cuáles formas, doctora, son las más comunes de violencia de género, verdad? Y cómo se pueden manifestar en diferentes contextos o situaciones. Ya usted anteriormente nos brindó tal vez algunas, ¿verdad? De violencia doméstica, lo que es el asesinato, ¿verdad? Siento que tal vez todo esto entra como violencia de género, pero se subdivide, ¿verdad? En otros delitos. Claro, y el más visible es la violencia física, ¿verdad? Cuando hablamos de violencia contra el género, sea femenino, sea masculino, lo que nos viene a la cabeza es eso, la violencia física, ¿verdad? Consideramos la violencia física cualquier acto en el que inflige ese daño físico a la víctima a través de la agresión directa. La violencia física hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Nunca es la respuesta, nunca es la solución y hay que tener cero tolerancia con las agresiones. El hecho de que, vamos a ver, muchas mujeres como que se condicionan a que después de la agresión viene la reconciliación y viene el perdón, lo que conocemos como el ciclo de violencia doméstica, pero no existe el solo fue una vez, de que le pidió perdón enseguida. No existe el hecho de que fue solo un arrebato, ¿ok? Lleva a que esta situación, esto lleva a que la situación se pueda repetir y muy probable se va a repetir y van a entrar en un círculo vicioso obviamente muy peligroso. Eso en la violencia física. Claro. Yo voy a hacer mención a unas 5, más o menos. Ahí está la violencia psicológica. Me interesa hablar de esta porque es la que es menos visible. Y muchas... Por supuesto. Una vez, le comento, en un grupo de apoyo a víctimas de violencia violencia de género intrafamiliar, resulta de que una señora me decía, pero es que él no me pega, yo no sufro agresión porque no me pega, pero él era infiel, la insultaba. Entonces ahí es donde entra, ¿verdad? La violencia psicológica, donde hay humillaciones, donde hay ataques psicológicos que llevan a las víctimas a sentirse, ¿verdad? Hundidas, rechazadas, con depresiones, con estados de ansiedad, y que no siempre es fácil de detectar, porque puede manifestarse de forma directa con esos insultos y vejaciones. Y también puede, y que muchos no lo saben, ¿verdad? Con infidelidades y los celos patológicos. Y por si no lo sabían, la infidelidad causa los mismos síntomas en casi la mayoría de las mujeres o las personas que lo sufren, los mismos síntomas del trastorno de estrés postraumático. O sea, sí, traemos, son secuelas muy fuertes y el trastorno de estrés postraumático, que es la reexperimentación, ¿verdad?, de aquella situación y que trae consigo depresión y ansiedad y frustración, y evitar inclusive este tipo de personas que han pasado por ese tipo de violencia psicológica, el miedo a volver a confiar en alguien, el miedo a volver a creer en alguien o tener una relación de pareja. O sea, sí hay bastantes secuelas y yo he tratado muchos pacientes con secuelas de trastorno de estrés postraumático a causa de una infidelidad, y una infidelidad la englobamos dentro de la violencia psicológica. Ahora, incluso, perdón que me interrumpa, tal vez en este caso usted habla de violencia doméstica, ¿verdad? Pero también se da violencia doméstica entre parejas, pero también se da en familias, ¿verdad? De los padres hacia sus hijos, los hermanos, tal vez, ¿verdad? Si viven entre parientes, incluso poniendo el mismo caso entre parejas, ¿verdad? De la mujer hacia el hombre, tal vez. No sé, ¿verdad? En su opinión, ¿verdad? ¿Qué pensaría? No hay violencia física de la mujer hacia el hombre, pero sí se ha visto muchos casos en que existe la violencia psicológica, ¿verdad? Sobre todo si el hombre no tiene un trabajo, ¿verdad? O situaciones, no sé al respecto qué opinaría. Claro que sí existe ese tipo de violencia, y claro que sí existen casos donde hay violencia física de parte de la mujer hacia el hombre. Lo que pasa es que el hombre, al sentirse tan invalidado, ¿verdad? Y tan poco apoyado por tal vez por la sociedad y hasta por las mismas leyes, lo que hace, pues aguantarse. Por experiencia, porque he tratado casos así de hombres donde son violentados físicamente por mujeres. E inclusive una forma psicológica de que he visto que utilizan las mujeres, algunas mujeres, es de condicionar al hombre a la disputa con los hijos, o condicionarlo a cierta cantidad de dinero, si no, entonces lo denuncio por agresión. O sea, también vemos que hay denuncias falsas, ¿verdad? Y que es un delito. Hay muchas mujeres que se han aprovechado de los derechos que tenemos nosotros en nuestro país como mujeres
y denuncian a las parejas solo por una venganza, pero esas denuncias son falsas, ¿verdad? Entonces, sí sufren ese tipo de ataque psicológico y aquí en Costa Rica ha habido casos de hombres que se suicidan porque es tanto, ¿verdad? El ataque psicológico que sufren, la agresión que sufren por parte de la expareja o la pareja, que pues la única salida que tienen es quitarse la vida. Exacto. Ahora, exacto. tenemos otro, la violencia sexual, que en la mayoría suele acompañarse de violencia física, ¿verdad? Pero está concretamente, ¿verdad? Se refiere a lo que son las situaciones en la que una persona es forzada o coaccionada a realizar esas actividades de índole sexual, obviamente en contra de su voluntad, y que se puede dar dentro del matrimonio también. O sea, una esposa puede sufrir violencia sexual perfectamente. Tuve un caso donde la señora me decía de que es que, ojo, ¿verdad? Que yo no estoy atacando a las religiones, pues estoy hablando y voy a hablar solamente del ejemplo, de que es que en la Biblia se dice de que no hay que negarse, que menciona una parte donde no hay que negarse al hombre, pero le estamos sacando contexto. O sea, si estudiamos un poquito, ¿verdad? Ese tema, pues le está sacando completamente de contexto y ella sufría violación. Hay violación por parte de los novios también. O sea, eso existe. Violencia sexual no se refiere solo a la violación, donde hay coito, ¿verdad? También a la mutilación genital femenina, que lo hemos visto en otros países, o a la prostitución, o al acoso sexual. Y yo te puedo dar dos más, hablar tal vez de dos más. Perfecto. Violencia económica, que se relaciona un poquito, ya hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Y se reconoce porque se basa en reducir los recursos económicos a la pareja, ¿verdad? A la familia, también, usted que tocó el tema familia, o la familia, como una medida de coacción o de impedir que tenga sus propios medios para mantenerse esa persona. Entonces, es ahí donde viene la dependencia económica y muchas veces etiquetamos o hablamos de más del por qué esta persona no se separa, se está viviendo maltratos. Bueno, hay violencia, hay dependencia emocional y también hay dependencia económica. Y pues a más independencia económica tengo yo más las herramientas para salir de ese ciclo de violencia. Entonces no es tan fácil, ¿verdad? Salirse cuando hay violencia también económica. Ahora, por último, la violencia social. O sea, y por ahí es donde inicia la agresión, ¿verdad? Mantener a una persona aislada de su familia, empezar a aislarla de su familia, de sus amigos, inclusive hasta le prohíben que trabajen o la aíslan de su trabajo o no les permiten socializar con personas de su trabajo. Hasta ahí, digamos, podríamos hablar de algunos subtipos. De algunos tipos. Ok, y entonces, bueno, teniendo en cuenta estos tipos que usted nos menciona, ¿verdad? Que tal vez no se denuncian mucho, no son muy comunes o su intensidad, ¿verdad? No es tan alta. ¿Qué tan frecuente es el aumento en la intensidad de agresividad? Es decir, desde una situación menor, como un insulto, como privarlo tal vez del manejo económico, ¿verdad? O los tipos que usted nos mencionaba, ¿qué tan frecuente es que aumente esa intensidad hasta llegar o subir a un contexto de homicidio? Vea, desde el momento en que una relación inician síntomas de celos patológicos, ¿verdad? Estamos hablando de que, bueno, para mí no existen los celos que sean normales, pero hablamos de celos patológicos, conductas donde se quiere ejercer el control, donde inclusive se aplica, en psicología hablamos la ley del hielo, ¿verdad? No le hablo, silencio, no le hablo, le ignoro o le ignoro. Donde hay consumos problemáticos de alcohol o drogas, donde en esa persona existe baja tolerancia a la frustración y con nada explota, ¿verdad? Entonces, de ahí puede haber una discusión, por ejemplo, y pueden tirar cosas, golpear cosas, ¿verdad? Ya esas son como algunas señales, ¿verdad? Que pueden detonar en un contexto de homicidio. Es un indicador, ¿verdad? De que esta persona es un agresor o agresora en potencia.
Ok, perfecto, perfecto. Y yendo un poquito ya más allá, digamos, a las familias, a las personas cercanas que están con las víctimas de violencia, ¿cuáles pueden ser algunos efectos psicológicos y emocionales de la violencia de género en las víctimas, ya sea de la mujer hacia el hombre o del hombre hacia la mujer, ¿verdad? Más que todo cuando tienen niños. Sí, todo el sistema familiar y los niños que son muy vulnerables, la víctima, la ansiedad, síntomas de depresión, el sentimiento de baja autoestima y también problemas en las relaciones sociales. Recordemos de que muchas de estas personas ya han sido aisladas de su red de apoyo, su familia, entonces existe ese problema para relacionarse, conductas agresivas y hay algo que en psicoanálisis hablamos de desplazamiento, donde yo desplazo la furia, la cólera que siento por sufrir agresión hacia un individuo, bueno, en el caso de la agresión, ¿verdad? Pero es de transformar o trasladar más bien ese impulso agresivo hacia otra persona o objeto más aceptable. Y es ahí donde los niños muchas veces sufren, porque la frustración que siente la persona que es agredida lo puede desplazar entonces y lo proyecta con los niños. Con los niños muchas veces, ¿verdad? Mamá o papá se estresan por la situación, entonces ¿quiénes pagan ahí los platos rotos? Los que están más cerca, los niños. Exacto, exacto. Bueno, incluso muchas veces la víctima ni siquiera sabe o acepta que está en un ciclo de violencia, ¿verdad? Hasta que llega más allá, como la consulta que le hacía anteriormente, ¿verdad? Ya llegar al homicidio. Vieras He visto que, muchos casos en que la mujer dice que no sufre violencia. exacto, entonces, si ya, el primer paso para que una víctima pueda salir de ese ciclo es el darse cuenta que es una víctima, sea víctima, ¿verdad? De violencia física, psicológica, emocional, y muchos casos, ¿verdad? Es solamente violencia, ¿verdad? Es dependiente emocionalmente y no se da cuenta que ahí no existe amor, existe una dependencia, porque no se siente feliz en una relación, pero no puede dejarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es bastante complejo. Cuando ya se tiene esa parte de que yo me doy cuenta de que estoy siendo víctima, que yo soy una víctima y que esto no está bien, ya tengo el 50% de la terapia ganada, por decirlo así. Bueno, y también está la otra parte, ¿verdad? El tema de hoy es en sí el agresor. Muchas veces pasa lo mismo con el agresor. El agresor no se siente que él sea, valga la redundancia, un agresor, ¿verdad? Dicen, así es mi carácter, así soy yo. ¿Cómo podemos hacer tal vez como para que esa persona también lo acepte, busque ayuda, ¿verdad? Porque sabemos de que hay apoyo hacia las mujeres, sobre todo, ¿verdad? Que sufren violencia. Pero ¿quién apoya tal vez a un hombre que no sabe controlar sus emociones, que no se les enseñó, que tal vez vivieron en un entorno desde su niñez, ¿verdad? En donde vieron ese mismo patrón y así es como ellos se comportan, así es como son, ¿verdad? Pero tampoco saben cómo buscar ayuda, les da vergüenza hablarlo tal vez con otra persona. Existe, ¿verdad? También esos casos. No sé también qué se puede hacer más bien para poderlos ayudar. El Instituto WEM para los hombres, ¿verdad? De masculinidad, les ayuda mucho con este aspecto de el manejo de esas emociones agresivas. El asunto es que si estamos hablando de una patología de personalidad, ahí ya son otros 100 pesos, ¿verdad? Porque ya es una estructura psíquica que no va a cambiar. Existen los problemas de control de impulsos, pero cuando estamos hablando de rasgos sádicos de la personalidad o rasgos antisociales de la personalidad o narcisistas, ya ahí es algo ya, ¿verdad? Complejo que yo me atrevo a decir, la terapia no va a ser como muy, no va a ser mucho en estos casos, ¿verdad? Pero sí hay cientos de hombres que se han beneficiado de lo que es terapias para el control de impulsos, manejo de la ira y demás. ¿Existe algún patrón tal vez que se haya estudiado en psicología
o que se haya identificado en las personas agresoras, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en los últimos casos que han salido de homicidios, ¿verdad? ¿Hay algún patrón en específico que sigan esas personas como para decir, ¿verdad? O para poder detectar a tiempo ese elemento, ese patrón en otras personas que pueden llegar al homicidio? Claro que sí. Esta persona es manipuladora, una persona que no reconoce sus errores, tiene una actitud negativa sobre las mujeres o sobre los hombres, ¿verdad? Dependiendo. Creyendo que, si en caso si fuera un hombre, creyendo que las mujeres son inferiores o viceversa. Es una persona controladora. El agresor va a vigilar constantemente a su pareja y quiere saber con quién está, dónde va, qué está haciendo en todo momento. Y devolviendo un poquito a lo que yo le comenté, hay rasgos, ¿verdad?, de control, de que necesita sentir poder sobre su víctima, que sería hablar de rasgos ya más fuerte, ¿verdad?, en esto, un patrón de personalidad patológica de los rasgos sádicos. En todas las personalidades antisociales, por ejemplo, hay una violación aparte de las normas sociales y los derechos de las demás personas. Entonces, si existen estos rasgos, eso es muy peligroso, ¿verdad? Esto es un asesino en potencia. Los narcisistas siempre buscan tener el control de la pareja y hacerla sentir inferior. Ahora, también existen, hablando de personalidades patológicas, los rasgos de límites, ¿verdad? Que es una persona donde siente mucho amor y la personalidad límite se da, la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres, por cierto. Entonces se puede dar la explosión, porque el límite cree o tiene mucho miedo al abandono, ¿verdad? Y pasa del amor al odio en cuestión de minutos. Y entonces en esa desesperación puede detonar en una violencia bastante desproporcionada contra la pareja. Entonces existen estos cambios de humor, ¿verdad? Estos cambios le llamamos borderline también, ¿verdad? Entonces se puede ayudar para ayudarles a controlar esa ira, pero sin ayuda es muy peligroso, ¿verdad? Y también existen los factores socioculturales, o sea, estos roles de género que están estrictos y que la sociedad se ha encargado de implantar en hombres y en mujeres. ¿Y algún patrón en específico, pero ya propiamente en las víctimas que han sufrido algún tipo de violencia? ¿Existe alguno que se identifica en todas las víctimas? Ok. Baja autoestima, muy inseguros, muy inseguras, suelen ser personas muy ansiosas, una personalidad muy sumisa, quizás dependientes o quizás personalidades masoquistas. Y al hablar de personalidades masoquistas, yo no me estoy refiriendo al masoquismo sexual, me estoy refiriendo a una patología de la personalidad, ¿verdad? Donde esta persona tiene ese patrón afligido y porque acepta el dolor y el sufrimiento como la mejor alternativa de su amarga vida, ¿verdad? Entonces, evitan o inclusive impiden las experiencias agradables y más bien se implican en relaciones que les van a causar sufrimiento e impiden que los demás les ayuden. Entonces, sí lo he visto yo en muchas víctimas de violencia de género, un patrón de personalidad masoquista. Incluso muchas veces piden ayuda, se les da consejos, pero es muy difícil para ellas o para ellos poder seguir, ¿verdad? Esos consejos. O, como dice usted, una autoestima baja, entonces tienen que volver otra vez hacia su agresor para volverse a sentir otra vez, vuelve como un círculo, ¿verdad? Como dijo usted, entre el amor y el odio, ¿verdad? Entonces, primero se aman mucho, se perdonan, se disculpan y después otra vez vuelven a la violencia. Exactamente. ¿Y cuál sería en este caso? Bueno, sabemos de que existe mucha desigualdad, ¿verdad? También, ¿cuál es la relación entre la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres? Bueno, algunas veces la violencia contra las mujeres se asocia a cambios en las relaciones de poder dentro de los hogares, ¿verdad? Y las comunidades también, especialmente cuando hay un resentimiento contra la mujer, ¿verdad? Contra aquella mujer que se aleja de los roles convencionales.
Entonces, hablando ahí de estimaciones, el informe sobre el desarrollo humano en 2015 muestra que a pesar de que ellas realizan la mayor parte del trabajo global, y estamos hablando de un 52%, las mujeres afrontan desventajas también, tanto en el trabajo remunerado como en el no remunerado, y que realizan 3 veces más el trabajo no remunerado que los hombres, lo que implica un 31% en comparación o versus a un 10%. Y en cuanto a su trabajo es remunerado, ¿verdad? Ganan un 24% menos que los masculinos en muchos casos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se traduce? En que las mujeres ocupan solo un 22% de los puestos de liderazgo en empresas y menos del 25% en los cargos políticos o judiciales de alto nivel. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva social, ahí podemos ver claramente cómo se denota un desequilibrio que se puede interpretar como que las mujeres somos el sexo débil y ellos son los líderes. Entonces, la mujer es, por ejemplo, para el hogar, ¿verdad? Y para ser sumisa y para, recuerden de que una paciente me decía, es que hay que recordar de que el hombre es la cabeza, entonces yo tengo que hacerle caso. Al ser una mujer empoderada, entonces, o que se le salga ya del patrón de esquemas mentales a esa pareja que no quiere sentirse inferior, ¿verdad? Esto nos pone en desventaja, porque muchos se vuelven más agresivos conforme más nos hacemos profesionales, y ojo, no estoy generalizando, pero en muchos casos, ¿verdad? Cuando hay alguien, un hombre, pongamos un ejemplo de un hombre agresor, entonces cuanto más nos superamos, y nos estamos saliendo de ese esquema de ellos, ¿verdad? Que la mujer es para la casa y hace lo que yo digo, cuanto más hacemos el esfuerzo por superarnos, más agresivos se vuelven ellos, ¿verdad? Y evidentemente, en la parte física, somos más débiles, ¿verdad? Si de agresión se trata. Y tienen ellos más la posibilidad, obviamente, de reducirnos a la impotencia y matarnos. Sí, sí, claro. Bueno, y eso usted ya lo comentaba anteriormente, es la misma sociedad, ¿verdad? La que hace que eso suceda. Incluso hoy leía un post que me llamó mucho la atención, en este caso, ¿verdad? De parejas, en donde cuando existe un niño de por medio y la pareja se separa, el hombre se va, la mujer queda, ¿verdad? Con los gastos, con el mantenimiento, con todo el cuidado del niño o la niña, ¿verdad? Pues no se dice nada. Pero si fuera el caso al revés, en donde se separan, el niño queda bajo la custodia del padre y la mamá es la que se va, ahí sí se critica, ¿verdad?, a la mujer en que es una mala madre, en que está abandonando al niño. No hay igualdad en ese sentido. Podría etiquetarse también como un tipo de violencia, ¿verdad?, de género, pero más que todo de la sociedad, ¿verdad?, que es la que pone esa etiqueta. Exactamente, es que si hablamos de etiquetas, ¿verdad? La sociedad es experta en ponernos etiquetas. Con solo el hecho de verdad de que muchas veces, y lo he escuchado hasta de profesionales, bueno, esta persona tuvo la culpa porque es que vean cómo se viste. Hasta en ese sentido, ¿verdad? Nos victimizan. Claro, claro, por supuesto. ¿Cómo podrían, doctora, en este caso, los sistemas legales y de justicia también abordar eficazmente la violencia de género y proporcionar también apoyo tanto a víctimas como a los agresores, ¿verdad? Que comentábamos anteriormente que ellos también, pues, no reciben mucho apoyo, tal vez emocional. Bueno, en Costa Rica tenemos lo que es la Oficina de Protección a Víctimas del Ministerio Público, ¿verdad? Que tal vez muchas personas no saben que existe esta oficina, y pues ahí canaliza la situación de una forma muy integral, no solamente en psicología, sino también en derecho, y entiendo que criminología también, y trabajo social, y no sé si me escapa alguno más, pero hay una forma integral de abordar esta situación. Pero considero que sería de gran ayuda seguir utilizando, porque ahorita se está haciendo, seguir utilizando las municipalidades a fin de canalizar los casos por medio de la oficina de la mujer, pero no hay oficina del hombre, ¿verdad? Entonces ahí también siento como que hay ahí un desbalance en cuanto a esto, ¿verdad? Sí hay oficina de la mujer con el fin de ofrecerle, y si hubiera el hombre sería excelente también, de ofrecer este espacio seguro a estas víctimas en el que ellos puedan hablar con confianza, y que las víctimas se sientan escuchadas, libre de prejuicios y culpas en el caso de hombres,
¿verdad? Porque usted sabe un montón de prejuicios con los que carga un hombre por parte de la sociedad cuando es agredido. Ahora, para los hombres existe, ¿verdad? El Instituto WEM. Les ayuda mucho con lo que es el manejo de la ira y demás, pero también entiendo que hay psicólogos, ¿verdad? De que podrían dar ese apoyo emocional que necesitan. Otra cosa que considero importante es dotar de recursos humanos en el sistema de justicia para abordar estos casos integralmente y sobre todo equitativamente, ¿verdad? Porque como usted lo decía, en Costa Rica hay muchas instituciones de apoyo a la mujer y yo comparo, ¿verdad? Y hay pocas instituciones de apoyo al hombre. Claro. Y bueno, volviendo más que todo al lado del papel de la educación, ¿cuál sería el papel en los centros educativos o en la educación, verdad? Y la sensibilización en la prevención de la violencia de género, tanto para un posible agresor, agresora, como también para víctimas. Claro, vieras qué importante que es lo que la educación emocional, porque yo hay que prevenir la violencia, porque nos enseña a obtener esa información de por qué nosotros nos sentimos como sentimos, ¿verdad? Esa ira, en algunos casos. En Costa Rica, puedo garantizar, ¿verdad?, que no hay una cultura de salud mental. Y la ayuda emocional se canaliza por medio de la salud mental, ¿verdad? Entonces iniciamos por ahí. Entonces sería importante crear esta cultura, promocionar esta cultura de educación psicoemocional, sería de gran ayuda, ¿verdad? Igual para la víctima, tanto para hombres y mujeres. La educación emocional ayuda a prevenir lo que es la violencia. ¿Por qué? Porque favorece las relaciones significativas desde que son niños, desde que son adolescentes, de manera que ellos entonces van a experimentar con mayor frecuencia esas emociones. Y es que las personas felices no necesitan hacer daño a nadie, nadie rechazan cualquier tipo de violencia, ¿verdad? Perdón, y el asunto no es evitar los problemas, porque problemas van a haber, ¿verdad? Sino la forma de cómo yo los canalizo. Entonces, esto se debe aprender ojalá desde la niñez, desde los jardines de niños inclusive, integrando tanto a los niños y a las niñas a jugar los mismos juegos, ¿verdad? Le voy a contar una anécdota, pero esta anécdota pasó hace 20 años, cuando mi hijo estaba en el kinder, ¿verdad? Resulta que él me decía, él siempre llegaba bien frustrado a la casa y me decía que él no quería volver, que no quería estar con mi maestro, que ojalá que no, ni me escuche ni me vea. Eso. Resulta que le decía, ¿por qué pasa? Porque es que a mí no me deja ella jugar casita, pero ellas me llaman porque dicen que necesitan un papá. Siempre me castigan porque yo me meto en la casita de las niñas. Entonces vean ustedes a veces el error que se está cometiendo. Entonces no se debe de hacer eso jamás, ¿verdad? Entonces tratar, mira, ayudarles a que traten con empatía a sus compañeritos, sean hombres o sean mujeres, desde el hogar inclusive, a no asignar, y desde el hogar se comete este error, que se le asignan ciertas tareas que son solo para mujeres. Exacto. Y otras tareas que sí son para hombres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Que sea un trato igualitario desde la educación y desde el sistema familiar. Con respecto a este tema de la educación, Israel Garita nos pregunta en Facebook, ¿en las escuelas y colegios se está trabajando en esta problemática? Vea, yo no soy muy conocedora de cómo está trabajando el MEP ahorita. Mis hermanos son docentes, pero en colegio, y sí he visto que me han planteado varias consultas acerca de cómo abordar ciertas situaciones, porque ellos sí se ven muy limitados en cuanto a activar ciertos protocolos. Entonces yo considero de que debería canalizarse de una mejor forma y también capacitar a los docentes para que puedan abordar este tema con mayor facilidad y que se les dé apertura también, porque vamos a ver, el docente ahorita está como muy limitado en cuanto a técnicas de utilizar, desde lo que yo conozco, ¿verdad? Y desde los testimonios que me han dado.
Sí, sí, claro. Bueno, ahí entraría muy bien el rol del criminólogo, ¿verdad? Ir a dar este tipo de charlas, tal vez en conjunto también con psicólogos, ¿verdad? Con trabajadores sociales, capacitar, porque sí, el MEP tengo entendido que tiene muchos protocolos, sin embargo, no los aplican. Están escritos, pero al docente igual no se le capacita para que pueda aplicar esos protocolos. Y no hablo solamente en el caso de violencia de género, ¿verdad? Sino también con otras situaciones. Sí, porque qué hace un docente cuando tenemos un niño negativista desafiante? No puede ni siquiera tocarlo, no puede ni siquiera dirigirle la palabra, ¿verdad? Porque ahora también todo es Bueno, agresión, entonces es bastante complicado para los docentes. ahí ya sería más bien hacer una propuesta para el MED, ¿verdad? Y que ojalá que en todos los centros educativos existiera un grupo integral de profesionales compuestos por Exacto. psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos, o sea, que puedan dar apoyo a los docentes. Porque a mí me decía una docente, es que yo qué voy a hacer si yo no soy psicóloga. Entonces, no en todos los centros existe un psicólogo. O sea, hay muy pocos recursos humano para abordar estas especialidades, ¿verdad? Que el docente hace lo que puede, pero no está formado para eso. Exacto. Incluso al orientador se le designa un rol, ¿verdad? Multidisciplinario, ¿verdad? Que al final también el mismo orientador desconoce. Exacto. Tenemos otro comentario por acá de María Jesús Cortés. Dice, no existe una oficina para protección del hombre agredido y el Instituto WEM no está disponible en muchos cantones. Salvo si las municipalidades les llaman para charlas, ni protocolos de protección cuando son ellos los que llaman por agresión doméstica. Incluso en el juzgado de violencia doméstica no atiende a los hombres como atienden a las mujeres y socialmente empujamos a los hombres agredidos a ser agresores. Es un punto bastante delicado y ahí vemos la desigualdad, ¿verdad? Hay Exacto. miles de hombres, ¿verdad? Todas esas denuncias quedan ahí en el olvido. Eso compone esa cifra, ¿verdad?, desconocida de la criminalidad. ¿Cuántos hombres y cuántos de los que nos están viendo han sufrido agresiones psicológicas que los han condicionado con sus hijos, con su dinero, etcétera, etcétera? O sea, por venganza, porque usted no quiere estar conmigo. Y que vaya un hombre a poner una denuncia porque la esposa le agrede físicamente, hasta el mismo sistema en muchas ocasiones, ¿verdad? En muchas ocasiones, hasta el mismo sistema lo revictimiza. Exacto. Muy bien, doctora, ya para ir finalizando, ya abordamos un poquito de lo que es el tema a nivel legal, ¿verdad? Cómo pueden hacer, a nivel de la educación. Pero en otra parte, ¿cómo se puede también desafiar y cambiar las actitudes culturales y sociales que perpetúan la violencia de género, ¿verdad? Como anteriormente le comenté, la sociedad es la que etiqueta. Entonces, en su rol, ¿verdad? Como psicóloga, ¿qué nos podría recomendar? ¿Cómo se puede desafiar y cambiar esas actitudes? Primeramente, aumentando las relaciones sanas, estables, estimulantes entre niños y padres y cuidadores. Todo inicia, ¿verdad?, desde la infancia, en nuestro primer sistema, que sería el sistema familiar. Desarrollar habilidades para la vida en los niños y adolescentes. Ahí hablamos de la parte emocional también. Reducir la disponibilidad y el consumo nocivo de alcohol y restringir el acceso. Ahí me voy a meter un poquito ahí en la parte forense de las armas de fuego, las armas blancas también. Fomentar la igualdad en materia de género para prevenir la violencia, súper importante. Y establecer, como último punto, establecer programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas, sean hombres, como lo dijo María José, o sean mujeres, porque ahí sí vemos que hay una desigualdad en cuanto a estos programas. Perfecto, perfecto. Y nada más para cerrar ya el tema en sí, ¿verdad? Creo que hemos hablado bastante de la víctima. También en el agresor, sus recomendaciones, algún consejo, ¿verdad? En personas que, o tal vez familiares que ven a la otra persona como un posible agresor, ¿verdad? O también agresores que tal vez están viendo, saben que tienen un problema, no saben cómo buscar ayuda. ¿Qué recomendación se les podría dar? Para un agresor,
primeramente, de ahí, pues, lo que yo siempre recomiendo, pues, que decida y que la familia trate de convencerlo, ¿verdad?, de que busque ayuda, pero si el agresor no quiere buscar ayuda, no podemos hacer nada, pero si nos llega terapia, ¿verdad?, que sería excelente, pues, es lo que más podemos hacer, ayudarle a que aprenda herramientas para el control de impulsos, y en algunos casos hasta necesitan medicarse. El asunto aquí, el punto es que ellos quieran, ¿verdad? Y que no vengan, porque me ha tocado, ¿verdad?, estos casos en parejas, que no vengan solamente porque la pareja los amenazó por, si no vamos a terapia, entonces nos divorciamos. No, que exista un compromiso, ¿verdad? Que la familia se encargue de canalizarle la ayuda, pero que exista un compromiso por parte de esta persona agresora. Sin embargo, tengo mi opinión personal. Una persona agresora, para mí, ¿verdad?, en muchos casos, cuesta mucho que ya deje ese patrón. No es imposible, pero estamos hablando de que si lo hace una y otra vez, y hay un círculo, ¿qué quiere decir eso? De que él siente placer en hacerlo, de que no siente culpa, de que posiblemente no siente remordimiento. Les ha costado tanto tratar realmente una personalidad agresora, pero ojo, ¿verdad? No estoy diciendo que no se puede finalizar por medio de terapia o por medio de medicación. Sí, todo depende de la persona, ¿verdad? Si quiere cambiar, si ve tal vez que está perdiendo a su familia, además, ¿verdad? Y él busca, bueno, ya habría ahí que verlo propiamente con el Instituto WEN, ¿verdad? Que ellos hace poco estuvieron acá en el colegio brindando una charla, y el propio presidente del Instituto WEN nos decía, nosotros no atendemos víctimas porque no llegan. Lo que llegan son agresores, quizás a buscar ayuda, ¿verdad? Entonces, pues, habría que ver cómo están las estadísticas en el Instituto WEN, ¿verdad? Si se ha logrado recuperar personas, hombres agresores en este caso, y también mujeres en el caso del INAMU, ¿verdad? Si han atendido, es como un rol diferente. El Instituto WEN atiende más agresores y el INAMU atiende más a las víctimas. Entonces, pues ahí, pues todo lo que hemos hablado, ¿verdad? La desigualdad, en este caso de género entre hombres y que no todas las víctimas son iguales, no todas las personalidades son iguales. Yo puedo tener un agresor A que es completamente diferente, ¿verdad?, a la formación o a su etiología, que un agresor B. Exactamente, el abordaje diferente. Exacto. Perfecto. Entonces, con esta consulta ya terminamos el conversatorio del día de hoy. Si alguna persona tiene algún comentario, puede anotarlo en los comentarios del Facebook, y no sé, doctora, si usted desea dar algunas palabras de cierre, ¿verdad?, con referencia al tema. No, pues gracias a los que se conectaron. Ojalá que esto se difunda a personas que realmente están pasando por una situación de violencia. Concienticemos, ¿verdad?, que necesitamos implantar una cultura de salud mental en Costa Rica, que analizar las emociones desde que somos niños o desde que tenemos a niños pequeños, y sí se puede, o sea, desde la sociedad, al menos desde las redes sociales, sí se puede hacer algo para tratar de minimizar lo que desgraciadamente estamos pasando en Costa Rica, ¿verdad? Tanta violencia, y más en el género femenino. Perfecto, doctora. Entonces, pues no queda más que agradecerle por haber aceptado la invitación del día de hoy a hablar de este importante tema, y pues esperamos tenerla también en otras ocasiones, ¿verdad?, con otros temas. Y pues también a todas las personas que están viendo la transmisión, agradecerles por haberse conectado. Les invitamos a estar atentos a nuestras próximas actividades, tanto virtuales como también presenciales. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.